Estamos en la clase número 43 We are in class number 43. y el plan de lectura decía que teníamos que leer la primera carta de Juan, los capítulos 1 al 5, And the assigned reading said that we had to read 1 John 1 through 5, la segunda carta de Juan y la tercera, the second letter to John and the third letter to John. que son básicamente, son un capítulo nada más, es una sola sección, Basically, it's just one chapter, it's just one section. y la carta que mandó Judas. And the letter that Jude sent. Uh-huh. Este no es obviamente Judas Iscariote, el traidor, ¿verdad? Obviamente no es ese Judas. And this is not Judas Iscariot, the traitor. This is not the Jude. Uh-huh. Para que veamos dónde estamos en la historia o en el mapa de las cartas. So we can see where we are at in the story according to the map. Vean que las cartas de Juan, la primera, segunda y tercera, se ubican prácticamente en el año 90 y 95. We can see that 95. The letters, the first, second, and third letters to John are approximately in the years of 90 through 95. Sí, el Apocalipsis fue escrito, como se cree, en una fecha posterior. Yes, we believe that. It is believed that the book of Revelation was written in a post date. Post date. Quiere decir que estas tres cartas fueron básicamente lo último que se escribió que tenemos en el Nuevo Testamento. So basically, it is believed that these letters to John were the last letters that were written in the New Testament, for the New Testament. Los escritos de Juan son muy diferentes a todas las demás cartas. The scriptures of John are very different to all the other letters. Porque aquí el tiempo jugó un papel muy importante. Because in this season, time played a big factor for these letters. Estamos hablando son casi que unos 50, casi 60 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Because as we can see, it's about 50 to 60 years before the death of Christ. Ahora, normalmente lo que hacemos es que yo saco la parte que tiene que ver con lecciones, con principios. Usually I dissect the part where it has to do with lectures and descriptions. Principios. Principles. Y valores. And values. Sin embargo, en las cartas de Juan, especialmente en la primera, but however, in the first letter to John, hay una parte que tiene un gran contenido que ver con el nuevo pacto y el propósito eterno de Dios. There's a part in there that has a great speaks about the new pact in concerns to God. The covenant. Y el eterno propósito de Dios. And God's eternal purpose. Entonces vamos a ver esa parte primero y después revisamos los principios y valores. So we're going to see that first and then we're going to go over the principles and values. Entonces voy a pedirles por favor que busquen en su Biblia la primera carta de Juan. So I'm going to ask you all to go ahead and turn to the first letter to John, 1 John. La primera carta de Juan. The first letter to John. Obviamente, todo mundo coincide en que este Juan es el discípulo Juan, el discípulo amado. So obviously everyone knows that this is John, the disciple, the beloved disciple. Ajá. Y que es el mismo autor de el Evangelio de Juan. And is the same author for the Gospel of John. Y la próxima semana hablaremos un poquito de este Juan que escribe el Apocalipsis. And next week we'll speak about this John who writes Revelation, the book of Revelation. Porque muchos consideran que, la mayoría creen que es el mismo Juan, pero otros piensan que es un Juan distinto.
Because a lot of people believe that it's a different John. Otros, la mayoría creen que es el mismo, pero algunos piensan que no. A lot believe that it's the same John, but a lot also believe that it's not, that it's a different John. Este Juan escribe esta carta, como lo vimos, después del año 90. This John, as you can see, he writes this letter. This letter written after the year 90. Ya la iglesia en este momento no era una iglesia recién nacida. At this point, the church is not a new church. Era una iglesia de 60 años. This is a church of about 60 years. Muchos cristianos habían sido dispersados por todo Asia. A lot of the Christians have been dispersed throughout Asia. Nerón había destruido Jerusalén en el año 70. Neron had destroyed Jerusalem in about year 70. Y la iglesia había tenido que enfrentar persecuciones. And church has been confronting persecutions. Y básicamente ya era como una segunda generación de cristianos los que estaban apareciendo. And basically here we can see that it's about a second generation of Christians that are appearing. Al parecer, para este momento, el problema era que los cristianos de ese momento estaban perdiendo consagración. And it appears that the Christians of this time are losing consecration. Y muchos creyentes estaban adoptando la forma del mundo. And a lot of believers were adapting the beliefs of the world. Y no estaban manteniéndose firmes y fieles a Cristo. And they were not being firm and faithful to Christ. Además, los falsos maestros se habían multiplicado. And also the false teachers had multiplied. Y cuando hablo de falsos maestros, era que eran creyentes supuestamente. And when I speak about false or false teachers, speaking of those who were said to be believers. Pero que se habían mezclado un montón de conceptos especialmente gnósticos. But they had mixed a lot of concepts that were Gnostic. Entonces, Juan les escribe esta carta para volver a poner a los cristianos de toda la iglesia en el camino correcto. And John writes this letter so he could put the entire church in the correct path. Vean que esta carta no tiene un destinatario específico. We can check it out that this letter does not have a distinct destination. Sí, sino que fue escrita para toda la iglesia que existía en aquel momento. But it was rather written for the entire church that existed at that time. Por eso no tiene un título específico. That's why it doesn't have a specific title. Como las otras cartas que decían del apóstol Pedro a fulano de tal. Like the other letters that would say from apostle so-and-so to the other apostle. Y aquí está un Juan anciano. And here we can see an elder John. Quizás uno de los pocos sobrevivientes de la primera generación. Perhaps one of the few survivors of that first generation of Christians. Escribiéndonos, en mi opinión, una carta que es simplemente extraordinaria. Writing a letter that for me is simply extraordinary. Les cuento que mi plan, no para el próximo año, pero mi plan será dedicar posiblemente los próximos 10 años a estudiar el Nuevo Testamento de una manera más detallada, con calma, tomándonos el tiempo que nos quiera tomar. Believe me that next year I plan to study the New Testament in a very, very calm, not rushed way. Bueno, no es el plan para el próximo año, es para otro momento. Oh, I'm sorry, not for next year, but for another time. Y para el otro año, la próxima semana les voy a explicar el plan para el próximo año. Next week he will explain to you what the
plan is for next year. But at Pero, some point, pero en algún momento vamos a sentarnos con calma a estudiar versículo por versículo. but at some point we will sit down and study verse by verse. Y que el Señor nos encuentre estudiando su palabra de una manera todavía más profunda. And that may God, our Father, find us studying His Word in an extraordinary way. Ok, vamos al capítulo 1. Let's go to chapter 1. Y después de una introducción. And after an introduction. Recuerden, vamos a ver primero todos los pasajes que tienen que ver con el propósito eterno de Dios y el nuevo pacto. Remember that we're gonna read all what the God's eternal purpose is in the covenant. Vean lo que dice en el versículo 1. Dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al verbo que da vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto, damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. 1 John chapter 1. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at and our hands have touched. This we proclaim concerning the word of life. The life appeared, we have seen it and testified to it. And we proclaim to you the eternal life, which was with the Father and has appeared to us. We proclaim to you what we have seen and heard, so that you may also have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. We write this to make our joy complete. Entonces, vean cómo empieza. Empieza diciendo que este Cristo del que tanto hemos hablado. So check how it begins, that he starts speaking about this Christ that we have so much spoken about. Dice que es lo que hemos oído. He says that is from what we have heard. Lo que hemos visto con nuestros propios ojos. From what we've seen with our own eyes. Lo que hemos contemplado. What we have contemplated. Lo que hemos tocado. What we have touched. O sea, Juan puede decir que él tiene una experiencia completa de Cristo. So John can very well say that he has a complete experience with Christ. Qué dichoso, ¿verdad? What, how great, right? Porque nosotros nunca hemos tocado al Cristo, nunca lo hemos tocado. Because none of us have ever touched Christ. Ni lo hemos visto con nuestros ojos. And we haven't seen him with our own eyes. Sin embargo, él dice que él es una vida que que se ha manifestado en nosotros. But however, he says that he is a life that he has been manifested in us. Que aunque no lo hemos tocado, lo experimentamos por su vida en nosotros. But even though we haven't touched him, through his life he has been manifested. Ahora váyase al capítulo 2. Now let's go to chapter 2. Vamos al versículo 1 que dice. Verse 1. Mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. Una de las cosas que hemos tratado de hacer este año, one of the things that we have tried to do this year, es ser más conscientes de la realidad, is to be more conscious of reality, de el nuevo pacto, of the new covenant, lo que somos en Cristo ahora, who we are in Christ today, las implicaciones de su muerte en la cruz,
the implication of his death on the cross. Y una de ellas es precisamente el tema del pecado. And one of them is that itself, the subject of the topic of sin. Uh-huh. Entonces voy a decir algo que he dicho en algunas ocasiones, pero al ir terminando este proceso, tengo que volverlo a decir. I'm going to say something that you probably have already heard me say, but towards the end of this process, you will hear me say it again. El pecado que se convirtió en el problema de la humanidad. The sin that became the problem in humanity. Gracias a, bueno, no gracias, por culpa de Adán y Eva. Thanks to, well, not thanks to, but because of Adam and Eve. Encontró su solución absoluta en la cruz. Found the absolute solution on the cross. Desde el punto de vista de Dios, from our Father's point of view, el pecado dejó de ser un problema. The sin stopped being a problem. Porque Cristo en la cruz del Calvario, because Christ in the cross of the Calvary, él pagó el precio. Uh-huh. He paid the price. Como lo dice Juan, like John is saying, no solo por nuestros pecados, not only for our sins, sino por los pecados de todo el mundo. But for the sins of the entire world. Quiere decir que desde el punto de vista del Padre, it wants to say from God's point of view, todo el mundo fue salvo por Cristo. The entire world was saved through Christ or because of Christ. Claro, yo he dicho algunas cosas, yo he dicho esto varias veces y eso me ha provocado un montón de reacciones en la gente. Of course, I've said this several times and that has created several emotions through a lot of people, different people. Porque la gente me dice, pero entonces quiere decir que todo el mundo es salvo. So therefore, you're saying everyone is saved. No todo el mundo es salvo. Not everyone is saved. Pero el pecado de la humanidad fue juzgado y perdonado en Cristo. But the sins of humanity was just judged and justified through the death of Christ. Entonces, vamos a verlo de esta manera. El Señor o Dios Padre en Cristo. So we're going to see it this way. God Father through Christ. Le dio la oportunidad a todos los seres humanos. He gave the opportunity to all humans. De ser salvos. To be saved. Porque Jesús se hizo cargo del pecado de la humanidad. Because Jesus took charge or took that upon himself, took care of humanity's sins, human sins. De la humanidad antes de Cristo. Of the humankind before Christ. De la humanidad durante Cristo. Of the humankind during Christ. Y de la humanidad después de Cristo hasta hoy y todos los años que dure esta historia. Of humankind after Christ and throughout years and years of this story. O sea, todos fuimos, el pecado de toda la humanidad fue resuelto en la cruz del Calvario. So therefore he's saying that the entire sins were resolved on through Christ's death. Ahora, eso quiere decir que Dios va a salvar a todos. Now, does that say that God's going to save everyone? Desde el punto de vista de él ya lo hizo. From his point of view, he already did. Pero desde el punto de vista del ser humano, but from the humankind's point of view, serán salvos solo aquellos que acepten esa salvación. The only ones that are saved is the ones who accept that salvation. Y hay muchos ejemplos de muchas ilustraciones o muchas sombras de este concepto en la Biblia. And there's a lot of concept or shadows in the Bible about this. Uno de los más maravillosos es el arca de Noé. One of the wonderful ones is the Noah's Ark. Que el Señor mandó a Noé a construir. That God sent Noah to build. Y que Noé por 120 años le dio la oportunidad a la gente de que entraran al arca.
And Noah, through 120 years, gave them the opportunity to board this ark. Ujú. ¿Qué tenía que hacer la gente? What did people have to do? Nada más que subir. Nothing, just board it. No tenían que pagar nada. They didn't have to pay anything. Ni siquiera tuvieron que ayudarle a Noé a construir el arca. They didn't even have to help Noah build the ark. ¿Quiénes se murieron? Who died? Los que decidieron no entrar al arca. Those who decided not to board the ark. Pero no fue Dios el que tomó la decisión de quién se salvaba. But it wasn't God who decided who would be saved. Él lo que hizo fue que proveyó el arca. All he did was provided the ark. Entonces, el Padre a través de Cristo So therefore, the Father through Christ proveyó la salvación para toda la humanidad. provided the salvation for all humanity. Por eso aquí dice Juan que Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Versículo 2. So he says here in verse 2, he is the atoning sacrifice for our sins, not only for ours, but also for the sins of the whole world. O sea que Dios en la cruz resolvió el problema del pecado para siempre. So therefore, God through Christ resolved the human sin for the entire world. O sea que si una persona se condena eternamente, Or for eternity. So therefore, if someone condemns themselves for eternity, no es por falta de provisión de Dios, it's not of lack of provision from God, o no es por falta de que alguien resolviera el problema del pecado, or for lack of somebody to resolve the problem of sin, sino por simple obstinación o por simple rechazo de la persona al regalo de la salvación. but rather just a simply rejection of that person to accept that gift of salvation. Ajá. El Señor lo da como un regalo God gives it to you as a gift, y nosotros lo tomamos o lo rechazamos. and we either accept it, take it, or reject it. Ahora, no solamente eso, sino que Jesús ahora es nuestro intercesor. Now, not only that, but Jesus becomes our intercessor. Si hay una característica de Jesús hasta el día de hoy es ser intercesor. If there's a characteristic of Jesus up to this point, is that of being an intercessor. Porque hay una realidad que ya vamos a ver. Because there's a reality that we're about to see. Y es que nosotros seguimos pecando. And is that we continue to sin. Es parte de nuestra naturaleza. It's part of our nature. Pero como el pecado fue resuelto, but since sin was resolved, Cristo se convierte en nuestro intercesor ante el Padre. Jesus becomes our intercessor toward, between the Father. Y él le dice al Padre, Padre, and he tells the Father, Father, yo por Francisco, por Cris, por Flor, yo morí por ellos. He says, Father, I for Francisco, for Flor, for Chris, I died for them. Y pagué el precio de su libertad. And I paid the price for them. Y aunque han pecado y han caído y siguen fallando, for their freedom, and even though they continue to sin and fail, yo pongo mi justicia delante de ti. I place my judgment in front of you. Y mientras ellos se mantengan en mí, and as long as they maintain themselves in me, son justificados. They are justified. Son santificados. They are sanctified. Son transformados. They are transformed. Y ellos tienen la oportunidad de seguir en el proceso de santificación. And they have that opportunity to continue in that process of sanctification. Yo no sé usted, pero esto es simplemente maravilloso. I don't know about you, but this is just wonderful. La segunda cosa que en el capítulo 2 habla de nuestra realidad en el nuevo pacto. The second thing that it talks about our reality in the covenant, in chapter 2. In the new covenant. In the new covenant. Está en el versículo 20. It's in verse 20. Dice, todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad.
No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Verse 20, chapter 2, verse 20. But you have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth. I do not write to you because you do not know the truth, but because you do know it, and because no lie comes from the truth. 22. ¿Quién es el mentiroso? Es el que niega que Jesús es el Cristo. Tal persona es el anticristo, la que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Verse 22. Who is the liar? It is whoever denies that Jesus is the Christ. Such person is the Antichrist, denying the Father and the Son. No one who denies the Son has the Father. Whoever acknowledges the Son has the Father also. Ahora brinque el 27. Now jump to 27. En cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es verdadera, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en él tal y como él les enseñó. Verse 27. As for you, the anointing you receive from him remains in you, and you do not need anyone to teach you. But as his anointing teaches you about all things, and as that anointing is real, not counterfeit, just as it has taught you, remain in him. Ok, un par de cosas importantes aquí que tienen que ver con la realidad que tenemos en Cristo. And just a couple of things that have to do with the reality in Jesus Christ. Vean, ¿cuál es la definición de anticristo? What is the definition of the Antichrist? Porque yo no sé ustedes, pero yo recuerdo que desde que me convertí me hablaban del anticristo y que viene el anticristo y que me va a poner una marca y todo ese asunto. I don't know about you, but ever since I became a believer, I've been hearing about the Antichrist. So I will hear about the Antichrist, and he's going to come and make me and mark me with the mark of the beast. ¿Es el anticristo una persona? Is the Antichrist a person? Bueno, vamos a hablar de eso cuando veamos Apocalipsis. Well, we're going to talk about that when we read Revelation. Pero más que una persona, hay un espíritu anticristo. But more than a person, there's a spirit Antichrist, an Antichrist spirit. Es el espíritu del diablo. And that's the spirit of the devil. Y básicamente es el espíritu que niega que Jesús es el Cristo. And that spirit is the spirit that denies that Christ is the Christ. O sea, es cualquier ser humano que dice Jesús no es Dios. It's any human that says Jesus is not God. Es un hijo de Dios, es un enviado de Dios, es un ángel. It's a son of God, it's an angel of God, it's someone sent by God. Pero no es Dios. But he's not God. Eso es el espíritu anticristo. And that's the Antichrist spirit. Porque lo que está negando es la realidad de que Cristo, de que el Padre y el Hijo son uno. Because they're denying that the Father and the Son are one. Por eso él dice que el que niega al Hijo, niega al Padre, pero el que acepta y reconoce al Hijo, reconoce al Padre. Because then that's why it says whoever denies the Father denies the Son, and whoever denies the Son denies the Father, because the Father and the Son are one. Eso es el anticristo. And that is the Antichrist. Y ahí, si hacemos un análisis, vamos a ver que los mormones son anticristo. And if we do an analysis, we see that the Mormons are Antichrist. Los testigos de Jehová son anticristo. The Jehovah's Witnesses are Antichrist. Y un montón de cultos y de sectas que hay. And a bunch of cults and sects that there is, secret societies. Que aunque reconocen a Jesús como líder religioso. And even though they recognize Jesus as a religious leader. No lo reconocen como deidad. They don't recognize him as a deity, a deity. Y entonces eso es anticristo. And that is what an Antichrist. De hecho, recuerdan que aquí
en la misma carta, Juan dice en algún momento And remember that in the same letter, John at some point says que uno puede reconocer si alguien es de Dios o no porque reconoce que Jesucristo, el Hijo, vino en carne a la tierra. that anyone can know that if I'm sorry. Si alguien es de Dios o es un demonio, Oh, if somebody is of God or is a demon, they can know it porque because uh-huh, they recognize Jesus as Son of Christ. ajá, I mean, Son of God. que vino y se encarnó, que Dios vino y se encarnó. That God came in flesh. Uh-huh. Entonces, esto es importante. Ahora, en esa realidad que tenemos en Cristo, In that reality that we have in Christ, Juan se asegura de establecer algo en lo cual todavía tenemos que trabajar mucho en la iglesia. John recognizes that he establishes something that we still have a lot to work in the church. Y es que tanto en el versículo 20 como en el 27, And as much as he says it in verse 20 and 27, dice que ya tenemos la unción. Tenemos unción del santo. he emphasizes that we have the anointing, the Vea, anointing of the Holy One. en el 20 dice, todos ustedes en cambio han recibido unción del santo, de manera que conocen la verdad. He says in verse 20, but you have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth. Y en el 27, en cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es verdadera, no es falsa, y les enseña todas las cosas. As for you, the anointing received from him remains in you, and you do not need anyone to teach you. But as his anointing teaches you about all things, and as the anointing is real, not counterfeit. Me imagino que algunos de ustedes han escuchado frases como esta. I can only imagine that some of you guys have heard phrases like these. Hoy ese mensaje del pastor sí que estuvo ungido. Check that out. That preaching that pastor gave today must be anointed. Hoy esa canción estaba ungida y cómo me tocó. That song was anointed and how it touched me. O oraciones o canciones sobre que venga la unción. Or songs and prayers of for the anointed to come on o el lenguaje de guerra espiritual. Or the language of spiritual war. Que dice que la unción es la que rompe los yugos. That it says that the anointing is what's going to break all the yokes. The yokes. Uh-huh. Y hablamos de Padre, úngeme para cumplir tu voluntad. Or we ask, Father, anoint me so that I can fulfill your will. Ajá. Ahora, ya estamos a punto de terminar el Nuevo Testamento. We're about to finish the New Testament. Y excepto en estas ocasiones y un par de versículos más, la palabra unción no aparece. And except for these verses and a couple of other verses, the word anointing does not appear. No vemos que los discípulos le enseñen a los discípulos a orar para que venga la unción. We don't see that the disciples teach a prayer for them to be anointed. Porque la unción era básicamente dos cosas en el Antiguo Testamento. Because the anointing was basically two things in the Old Testament. Un acto de consagración. An act of consecration. Recuerda, se usaba un aceite para echárselo a un rey y declararlo rey. Remember that oil was used to anoint somebody y declararlo rey. And declare them a king. También se usaba para establecer profetas. And it was used to establish prophets. Y también ese aceite de la unción. And also that oil of anointing. Representaba el poder de Dios reposando en un lugar. Will represent the power of God resting in a place. Jesús cuando vino dijo,
El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Jesus, when he came, he says, the Spirit of God is in me because he has anointed me Para traer libertad a los cautivos, to bring freedom to the captives, para sacar a los prisioneros de las cárceles. to bring out the prisoners from the jails. Entonces, queda claro de que la unción en el Antiguo Testamento es un símbolo del Espíritu Santo. So it is clear that the anointed in the Old Testament was the Holy Spirit. Ajá, es un símbolo del Espíritu Santo, It's a symbol of the Holy Spirit. que es el que consagra a Dios. That is, that consecrates God To God. to God. Y el que nos habilita para hacer cosas. And the one that enables us to do things. Ese Espíritu Santo venía sobre Sansón y lo, entre comillas, ungía, y él se llenaba de poder y mataba a filisteos. That Holy Spirit would come into Samson and give him, quote unquote, power so he can defeat the Philistines. Ajá. Pero en el nuevo pacto, but in the new covenant, casi que en el Nuevo Testamento desaparece la palabra unción. and almost throughout the entire New Testament, that word anointed disappears. ¿Por qué? Why? Bueno, Juan lo explica. Well, John explains it. Porque esa unción ya está en nosotros. Because that anointed is in us. Esa unción es el Espíritu de verdad. That anointed is the Spirit of truth. Que ya no viene. That it doesn't continue to come. Que ya no viene. That it does not come. Que ya no baja. That it doesn't come down. Que ya no nos fluye. But it doesn't flow. Sino que vive en nosotros. But rather lives in us. Por eso dice, en cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. That's why he says that anointing that we have received remains in us and you don't need anyone to teach you. O sea que es técnicamente incorrecto estar diciendo qué hermano más ungido. So practically it's wrong to say, oh, that brother is anointed. ¿Qué canción más ungida? Oh, that song is anointed. Como si algo especial le viniera a esa persona. As if something special came down to that person. ¿Por qué? Porque ya la unción Jesús se la dio al cuerpo, al cuerpo de Cristo. Why? Because that anointed has already come down to the body of Christ. Entonces, pastor, ¿qué es eso que cuando esa persona cantó me hizo llorar? So therefore, pastor, why is it that's whenever that person sang that song, they made me cry? Es el don de esa persona. Well, that's the gift, that talent of that person. Es el poder del Espíritu manifestándose en esa persona. Is the power of the Spirit manifesting in that person. Pero es el poder que todos tenemos. But it's the power that we all have. Que se manifiesta de manera diferente en cada uno de los miembros del cuerpo. That it manifests in each and one of us differently. No es algo especial que le vino y que lo tomó y lo ungió para hacer algo. No es eso. It's not something special that came down on that person and it anointed them and they somehow were able to do something special. No, it's not like that. Es la activación de los dones. Is the activation of those gifts. Y sí, hay un poder de Dios que fluye a través de los dones de las personas. And yes, there is a power of God that flows through that activation, through that person. Experimentamos el poder de Dios a través de las diferentes funciones en el cuerpo. Absolutely, we experience the power of God that flow through the power of God through those different gifts that God has given us in the body of Christ. No es porque Dios anda echándole aceite y ungiendo gente. But it's not because God is going around putting oil on these different people. Ahora, yo leí una vez un libro que decía cómo aumentar la unción en tu vida. I once read a book which was titled How to add to the anointing in your life. How to increase the anointing. How to increase the anointing in your life. Bueno, en realidad yo no tengo que aumentar la unción, ya la unción ya la tengo.
te la tengo toda. Well, in reality, I don't have to increase the anointing because I already have the full anointing in me, Lo in que my tengo life. es, lo que tengo es que morir a mi carne, What I have to do is die in my flesh, someterme a Dios más, submit to God more, santificarme más, sanctify myself more, para poder ser usado por Dios so therefore I can be used by God de una manera más poderosa y más efectiva. in a more powerful and effective way. Como lo leímos How we read it cuando Pablo le dijo a Timoteo when Paul told Timothy que en una casa hay todo tipo de vasos, that in the house there's all different type of vases, vasos de oro, vasos de plata, gold vases, silver vases, vasos de madera, wooden vases, vasos de barro. clay vases. Si hubiera sido nuestros días, hubiera dicho vasos de metal y de plástico también, y de If it would vidrio. have been in our present day, we would say plastic vases, steel vases, and glass vases. Uh-huh. Y dice, algunos son de honra y otros de uso común. And he says some are used in honor and some are common for common use. Pero en realidad, lo que importa es que todos estén limpios para poder ser usados. But the reality is, the importance of it is that for all to be clean so they can be used. Entonces, creo que tenemos que empezar a cambiar un poquito nuestra forma de hablar. So I believe that we have to change a little bit of our way of speaking Y dejar de hablar de la unción como algo especial que le viene a alguien en algún momento. and stop referring to anointing that is something special that comes to us in some Porque, occasions, porque ya todos tenemos la unción del santo. because we all have the anointing of the Holy One. Y esa unción permanece en nosotros. Ya no viene y se va, permanece en nosotros. And that anointing remains in us. It doesn't leave and come back. It remains in Ahora, us. ¿qué es lo que necesitamos? Now, what do we need? Lo que necesitamos es hacer morir nuestra carne para que el Espíritu pueda usarnos todavía más. What we need is to die in our flesh so that way Uh-huh. the Holy One can use us more. Ahora, por favor, no vayan a criticar a los que siguen hablando de la unción y que venga la unción. No, no, la idea no es aprender cosas para criticar, sino para nuestra edificación. Now, don't go around criticizing those who speak of the anointing and how they're anointed sometimes. Rather, if we're learning this is so we can build up ourselves. Capítulo 3, Now, chapter 3, versículo 1. verse 1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Chapter 3, verse 1. See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. All who have this hope in Him purify themselves just as He is pure. Vean la otra cosa que Juan nos confirma sobre nuestra realidad en Cristo. Check out this other thing that John confirms, which is a reality in Christ. Es el hecho de que nosotros somos hijos. The fact that we are children. No hay ningún otro título que podamos escuchar en la iglesia. There is no other title that we can listen to at church Debe prevalecer sobre el título de hijos. that should prevail over the title of sons and daughters. Porque somos hijos. Because we are sons and daughters. Y ese es el deseo de Dios para nosotros. And that is the wish
of God for Ese us. ese es su propósito eterno, That is his eternal purpose, que seamos una familia that we should all be a family, one de family hijos e hijas of sons and daughters, que somos como el Hijo, that we are like the Son, por medio de los cuales Él se da a conocer. through means that which he gives himself to be known. O sea, Él quiere darse a conocer So therefore he wants to be known a través de sus hijos. through his sons and daughters. Ese es el dilema de todos los que somos papás, That's the dilemma that we all parents have. que al escuchar a los amigos de nuestros hijos, That as we listen to our children's friends, cuando escuchamos a los compañeros de clase de nuestros hijos, as we hear our children's friends, their digan, classmates, este hijo y esta hija es una expresión de ustedes como papás. that their classmates, their friends of our children should say, this child of yours is an expression of yours, Lo of the triste Father. lo triste es cuando nuestros hijos más bien se oponen y están en contra de expresar lo que nosotros les hemos enseñado en la casa. The sad thing is that when our children are opposed from expressing what we have taught them their entire lives. Salomón le llama a eso insensatez. Solomon Foolishness. calls that foolishness. Ajá, son hijos insensatos. Those are foolish children. Ahora, lo interesante es que, aunque nosotros somos hijos, Now, what's interesting is that even although we are sons and daughters, Dios nos ha puesto en un proceso de transformación a la imagen del Hijo. God has put us through a process so we could be the image of Jesus the Son. Ajá. Estamos His son. siendo transformados a la imagen del Hijo. We are being transformed to the image of the Son. Y dice que va a haber una plenitud de esa transformación cuando Él venga. And he says that there's going to be a plentiful of that when he comes. Ajá. Pero mientras tanto, But for the meanwhile, los que estamos en Cristo nos purificamos. for those who are in Christ, we purify ourselves Así como Él es puro, as he is pure, para que el Padre se siga dando a conocer. so that the Father can continue to be recognized Vea lo que or be dice, known. Vea lo que dice el versículo 8. Let's see what verse 8 says. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando, porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios. Tampoco lo es el que no ama a su hermano. Chapter 3, verse 8. The one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. No one who is born of God will continue to sin, because God's seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right in God is not God's child, nor is anyone who does not love their brother and sister. Ajá. Entonces, vean aquí, hablemos de la naturaleza divina. So let's check out this the divine nature. Este año he tratado de explicarlo de todas las formas posibles. This year I have tried to explain it in every possible way. Pero estar en Cristo no es ser parte de un grupo religioso. But to be in Christ is not being part of a religious group. Aunque lo estamos. Even though we are. Tampoco ser hijo de Dios es conocer unas doctrinas bíblicas. And neither is being the son of God knowing some doctrines. El hijo de Dios es aquel que experimenta la naturaleza de Dios en su vida.
Being a son of God is that one who experiences La naturaleza de Dios en su vida. the nature of God in their life. O sea, para decirlo de otra manera, In other words, han nacido de nuevo. they have been born again. Por eso Juan dice aquí That's why John says here que tiene la semilla de Dios. La semilla de Dios permanece en él. that's why John says that the God's seed remains in him. Semilla o como lo comprendían en los hebreos, el semen de Dios. Seed, or how Hebrews will understand it, the semen of God Que produce vida. that produces life. No es que somos parte de una nueva filosofía. It's not that we're a part of a new philosophy. Es que hay una vida dentro de nosotros que está operando y nos está cambiando. But rather that there's a new life in us that is changing us. Y entonces viene algo que es seriosísimo. And it comes something very serious that comes. El que tiene esa semilla, dice Juan, no puede seguir pecando. The one who, John continues to say that there's something very serious, that who has the seed of God cannot continue to sin. Dice, porque ha nacido de Dios. Because they are born of God. Vea que empieza diciendo que el diablo practica el pecado desde el principio. Because he continues to say that the devil has been sinning since the beginning of time. Pero, y nosotros éramos hijos del diablo, porque éramos por naturaleza pecadores. And we were sons and daughters of the devil because by nature we were sinful. Pero cuando creímos en Sinners. Jesús, But when we believed in God, y nos entregamos a Él, nos rendimos a Él por fe, and when we turn ourselves by faith, Dios produce en nosotros un nuevo nacimiento por su Espíritu. God produces a new born, a new rebirth through Him, Ajá, por su Espíritu. through His Spirit. Y por lo tanto, And because of that, en ese momento dejamos de ser pecadores. at that moment we stop being sinners. En el sentido de definición de nuestra vida. In definition for our lives. O sea, ya no somos pecadores. Therefore, we're not no longer sinners. Somos hijos. We're sons and daughters. Pecador e hijo no van. Son and daughter and sinner, both words are not interchangeable. O sea, o soy pecador, or I'm either a sinner, o soy hijo de Dios. or I'm a son and daughter of God. No puedo ser los dos. I cannot be both. Porque Jesús murió para que pasáramos de pecadores a hijos. Because Jesus died so we could go from sinners to sons and daughters. Ahora, todos ustedes están pensando, ay, pastor, ¿y yo sigo pecando? And most of you are probably thinking, hey, pastor, I continue to sin. Ajá. Entonces, quiero que lo resolvamos leyendo en los primeros versículos de esta carta. And I want for us to look at this or come to know this by reading the next chapters. Los primeros versículos en el primer capítulo. Vayan al capítulo 1, versículo 5. I'm sorry, the first few verses of chapter 1. Versículo 5. Verse 5. Vea lo que dice. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él, que anunciamos, Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros.
So chapter 1, verse 5 says, "This is the message we have heard from him and declared to you. God is light. In him there is no darkness at all. If we claim to have fellowship with him and yet walk in darkness, we lie and do not live out of the truth. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, his son, purifies us from all sin. If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive our sins and purify us from all unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make him out to be a liar and his word is not in us." ¿Se está contradiciendo Juan aquí? Is John contradicting himself? Porque en el capítulo 1 dice que si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros. Because in chapter 1 he says if we say we do not sin, we're lying to ourselves. Y después en el capítulo 3 and in chapter 3 dice, ninguno que haya nacido, versículo 9, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Is he contradicting himself? Because in chapter 3, he goes on to say, verse 9, "No one who is born of God will continue to sin because God's seed remains in them. They cannot go on in sinning." Hay dos formas en las que podríamos ver esto. There's two ways that we could see this. Una es decir que en el capítulo 1 le está hablando a los que apenas están experimentando la salvación. We could say that in chapter 1 is those Christians, those new believers that are barely experiences the word of God. Y que en el 3 ya le está hablando a los cristianos maduros. And in chapter 3, he's already speaking to those mature Christians. Pero en realidad no es así. Le está hablando, la carta está dirigida para los creyentes, recuerden. And in reality, it's not that. He's writing this letter for the believers. Aquí lo importante es comprender el significado de permanecer en el pecado o seguir pecando. Here, the important thing is that how they are remaining in sin. En el capítulo 1, él dice, tenemos que empezar por reconocer que todos pecamos. In chapter 1, he says we must begin by recognizing that we are all sinners. Y que el pecado tiene un efecto sobre nosotros, nos contamina. And that sin has an effect on us, it contaminates us. Pero el Señor resolvió el problema del pecado en la cruz. But Jesus resolved, or God resolved that the sin on the cross. Por eso lo único que tenemos que hacer es confesarlo. And that's why the only thing we have to do is confess. No tenemos que pagar un precio. We don't have to pay price. Aquí es donde viene la diferencia. Here's where the difference comes. Si esto hubiera sido en el Antiguo Testamento, if this was in the Old Testament, a nadie le hubiera dicho, confiese su pecado y es suficiente. No one would have said, just confess your sin and that's it. No, ni siquiera tenía que confesarlo, tenía que venir y traer una ofrenda, hacer un sacrificio por el pecado. They didn't even have to confess it. All they had to bring is a sacrifice, an offering, and so they can be clean from their sin. Aquí no hay que ofrecer un sacrificio, nada más confesar que sea pecado. Here we don't have to offer a sacrifice. We just have to confess. ¿Por qué? Porque Dios nos va a perdonar y limpiar de todo pecado. Why? Because God is going to forgive us and clean us of all sin. Porque sí, el pecado nos sigue contaminando. Claro que nos sigue contaminando. Because yes, sin continues to pollute us. Sí, el pecado nos sigue poniendo a nosotros en el centro y no a Dios. The sin continues to put us in the center and not God. Sí, el pecado sigue alimentando la carne que tenemos en nosotros. Yes, the sin continues to feed the flesh. Sí, el pecado sigue siendo una realidad presente en nuestra vida. Yes, sin continues to be a reality in our lives. Pero ya nosotros no vivimos en el pecado. But we no longer live in sin. Porque Cristo nos salvó de la ley del pecado. Because Christ saved us from the law of the sin. ¿Y qué pasa entonces ahora? So what now? Que What ya no podemos, now?
que ya no podemos seguir pecando, that we cannot continue to sin porque la semilla de Cristo, la vida de Cristo está en nosotros. because the seed of God, the life of God is in us. Déjeme ponerle el ejemplo que usted me ha escuchado usar y que lo voy a repetir aquí para terminar. Let me give you the example that you have heard me before say it, and I'm going to say it again to finish. Sin Cristo, Without Christ, antes de conocerlo, before knowing him, usted y yo éramos una fábrica de producción de pecado. before Christ, we were Company. a factory to producing sin. O sea, éramos pecado, pecado Inc. We were Sin Inc. Incorporated. Incorporated, sí. O sea, nuestra vida era vivir para nosotros y pecar. Our life was to be in sin and sin, continue to sin. Algunos producían pecados muy feos. Some produce very ugly sins. Moralmente hablando. Morally speaking. Y otros, aunque no producían pecados muy feos moralmente. And those who didn't produce morally ugly sins. Seguíamos produciendo pecado porque estábamos centrados en nosotros mismos. We will continue to produce sins because we were centered in ourselves. Pero un día nos encontramos con Cristo. But one day we came to Christ. We found Christ. ¿Y qué hizo Cristo? And what did Christ do? En la cruz del Calvario. On the cross. Condenó el pecado. He condemned sin. En pocas palabras, cerró la fábrica. In few words, he closed that factory. La declaró cerrada, clausurada para siempre. He declared it closed forever. Esta vida ya no es una vida que produce pecado. This life is not a life that produces sin. Ya nosotros no seguimos viviendo en el pecado. We no longer continue to live in sin. Ya no somos pecadores porque esto no produce pecado. Ahora somos hijos de Dios, somos templo de Dios. This body is not a body that produces sins, rather a temple of God. Esa fábrica que era de pecado tiene un propósito diferente. Le dieron un propósito nuevo. That factory that was for producing sins, it was given a new purpose. Está ahora, como dicen en inglés, it was repurposed, ¿verdad? It was repurposed. Se le dio de acuerdo al propósito eterno de Dios. According to the eternal purpose of God. Yo soy hijo ahora. Now I am a son, a daughter. Ya no soy pecador, no soy pecador incorporado, Inc. I'm no longer sinner incorporated. Ahora soy hijo del reino de los cielos. Now I am a son, a daughter of the kingdom of heaven. Incorporado. Incorporated. Ajá. Y entonces, ¿ahora qué produzco yo? Now what do I produce? A Cristo. Christ. Porque esa es mi naturaleza. Because that is my nature now. Ahora yo produzco, soy manifestación del propósito eterno de Dios. I am a manifestation of the purpose of God. Ya el pecado no se produce más en esta vida. Now the sin is not produced in this life. He muerto al pecado. I am dead to the sin. Toda esa es la terminología del Nuevo Testamento para definirme. That terminology is just so I can define it. Soy hijo. In the New Testament. I am a son. Soy ciudadano. I am a citizen. Soy santo. I am holy. Soy redimido. I am redeemed. Ya no me puedo llamar pecador. I can no longer be called a sinner. Porque en esencia esta vida fue reasignada en su propósito. Because in essence this life was reassigned in purpose. Pero hay un problema. But there's a problem. Ahí adentro en algún lugar hay una bodega. Somewhere in here there's a warehouse. Todas las compañías tienen una bodega. Every company has a warehouse. Y en esa bodega, and in that warehouse, adivine qué quedó un montón ahí. Guess what? There was left a bunch of it.
Ajá. behind. Todos los pecados que habíamos producido por años. All the sins that were produced for years. Y entre más años, más llena la bodega. And in more years, the warehouse gets even more filled. Entonces, ¿qué nos pasa? So what happens? Que aunque no estamos produciendo pecado, Even though we're not producing sin, porque vivimos para Dios, because we live for God, de vez en cuando every once in a while, nos entra la modorra, something gets to us. nos entra la pereza, Laziness comes on us, upon us. escuchamos a nuestra vieja naturaleza hablarnos, We listen to our old selves talk to us. al viejo hombre que nos dice, That old man that tells us, vaya a la bodeguita, go to the warehouse. vaya, ahí todavía quedaron unos traguitos, unos bailongos, unas fumaditas. There's still some, something was left behind, some alcohol, some beer, some cold ones. Unas noviecitas, unos chistecitos, una pornografía. Some pornography, some old girlfriends, they're still there. Uh-huh. Y cuando no estamos fortalecidos en Cristo, and when we're not fortified in Christ, y permitimos que nuestros ambientes no nos fortalezcan en Cristo, and when we don't allow for our surroundings to fortify us, precisamente vamos a empezar enero hablando de ambientes, no se lo pierdan. And precisely in January, we're going to start talking about environments. ¿Qué pasa? What happens? De repente nos encontramos en la bodega escarbando las porquerías de antes ahí. What happens? Suddenly we found in our warehouse over there digging up the old trash that we have in there. Que ya no producimos. That we don't no longer produce. Pero que ahí quedan todavía guardaditos. But they're there secretly hidden away. Y nos encontramos con tristeza muchas veces. And sometimes we found ourselves with a lot of sadness. Disfrutando de pecados guardados en nuestro corazón. Enjoying those ugly sins in our hearts. Y Juan reconoce que esa es nuestra realidad. And John recognizes that that's our reality. ¿Y qué dice? So what he says? No diga que usted no peca. Eso sería una mentira. Don't say you don't sin. That would be a lie. Pecamos. We sin. Pero confesamos nuestros pecados. But we confess our sins. Y Dios, como es justo, and God, how he's just. ¿Cuál es el centro de su justicia? What is the center of his justice? Lo que hizo Jesús en la cruz. What God did in the cross. No nosotros. Not us. Lo que hizo Jesús en la cruz. What God did in the cross. What Jesus did in the cross. ¿Qué hace entonces el Padre? What does the Father do then? Nos limpia. He cleans us. Entonces no hay contradicción entre estos pasajes. So there is no contradiction in between these verses. Sí, el que es hijo de Dios y tiene su semilla ya no puede seguir pecando. Yes, that whose son and daughter who has God's seed cannot continue to sin. Porque ha nacido de Dios. Because he's born of God. Se cerró la fábrica. That factory is closed. Y ahora nuestro proceso, ¿cuál es? And our process, what is it? De hacer todo lo posible para no ir a la bodega donde estamos guardadas ese montón de porquerías. To do everything possible so we don't go back to that warehouse where it's filled with all those. Amén. ¿Queda claro? Sí. Amen. Gracias, chicos. Nos vemos. Thank you, everybody. We'll see you.